Originalmente Abraham es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada en todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, cristianismo e islam. La narrativa bíblica gira en torno a los temas de la posteridad y la tierra. Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre, Taré, y establecerse en la tierra dada originalmente en Canaán, pero que ahora Dios le promete a Abraham y su descendencia. Se presentan varios candidatos que podrían heredar la tierra después de Abraham, pero todos son rechazados en favor a Isaac, su hijo con su media hermana Sara. Abraham compra una tumba, la tumba de los patriarcas, en Hebrón para ser la tumba de Sara, estableciendo así su derecho a la tierra. En la segunda generación su heredero Isaac contrae matrimonio con una mujer de sus propios parientes, excluyendo así a los cananeos de cualquier herencia. Abraham, tiempo después, contrae matrimonio con Cetura y tiene 6 hijos más, pero en su muerte, cuando es enterrado al lado de Sara, es Isaac quien recibe todos los bienes de Abraham, mientras los otros hijos reciben solo regalos. La narrativa bíblica gira en torno a los temas de la posteridad y la tierra. Abraham es llamado por Dios a dejar la casa de su padre, Taré, y establecerse en la tierra dada originalmente en Canaán, pero que ahora Dios le promete a Abraham y su descendencia. Se presentan varios candidatos que podrían heredar la tierra después de Abraham, pero todos son rechazados en favor a Isaac, su hijo con su media hermana Sara. Abraham compra una tumba, la tumba de los patriarcas, en Hebrón para ser la tumba de Sara, estableciendo así su derecho a la tierra. En la segunda generación su heredero Isaac contrae matrimonio con una mujer de sus propios parientes, excluyendo así a los cananeos de cualquier herencia. Abraham, tiempo después, contrae matrimonio con Cetura y tiene 6 hijos más, pero en su muerte, cuando es enterrado al lado de Sara, es Isaac quien recibe todos los bienes de Abraham, mientras los otros hijos reciben solo regalos. La historia de Abraham no puede ser relacionada con exactitud a ningún tiempo específico, aunque es ampliamente reconocido que la era patriarcal, junto al Éxodo y el período de Jueces, es una construcción literaria tardía que no se relaciona con ningún período específico de la historia. Una hipótesis sostiene que fue compuesta en el período persa temprano, finales del siglo VI a.C., como resultado de las tensiones entre terratenientes judíos que habían permanecido en Yehud durante el cautiverio de Babilonia y trazaron su derecho de tierra a través de su padre Abraham, y los exiliados que regresaron que basaron sus demandas en Moisés y la tradición del Éxodo. Según la Biblia, el nombre significa padre de muchos pueblos, sin embargo el nombre se divide en Ab padre, y Ram alto, excelso. Según el relato del Génesis, Dios le otorgó a un hombre llamado Abram, o Abraham, el nombre de Abraham padre de una multitud de gentes, derivado de Alamón. La semejanza puramente externa entre Abraham y Amón demuestra que el propósito del autor del Génesis no era dar una etimología, sino producir en el lector una determinada asociación de ideas. Dios lo bautizó en el momento de establecer un convenio con él, que incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo del que sería su Dios y al que le daría la tierra de Canaán como posesión perpetua. Abraham fue el padre de Ismael e Isaac, considerándosele según la tradición bíblica ser el fundador del judaísmo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. De la línea de Judá descendieron los reyes David y Salomón. Judíos, cristianos y musulmanes perciben en Abraham al padre de los creyentes. La historia de Abraham es relatada en el libro del Génesis. Según el texto bíblico, la familia de Abraham se encontraba en Ur-Kasdim, frecuentemente referida como Ur de los Caldeos. Taré era de la 10ª generación descendiente de Noé, a través de Sem, y sus hijos fueron Abraham, Nacor y Harán. Este último, cuyo hijo fue Lot, murió en su ciudad natal, Ur. Luego Abraham se casó con Sara, su medio hermana, quien era estéril. Taré, padre de Abraham, con su hijo Abraham, Sara y Lot, marcharon entonces desde Ur-Canaán, asentándose en Harán, Mesopotamia, donde Taré murió a los 205 de edad. Tras la muerte de Taré, según relata el Génesis capítulo, cuando Abraham tenía 75 años, Dios le ordenó salir de su tierra e ir al país que yo te indicaré, donde convertiría a Abraham y sus descendientes en un gran pueblo. De manera que Abraham emigró desde Harán, con Sara y Lot, sus seguidores, sus rebaños, y viajaron hasta Canaán, donde, en el encinar de Siquem, el Señor le dio tierra a él y su posterioridad. Allí Abraham construyó un altar dedicado al Señor y siguió viajando hacia el sur por el desierto de Negev. Coincide con esta época la migración de numerosos pueblos tribales desde el sur del Cáucaso hacia el levante mediterráneo y el este europeo. Según restos arqueológicos, era habitual en esa época el modo de vida nómada, basado en la ganadería trashumante, tal como se describe la de Abraham. También son de la misma época algunas tradiciones descritas en el libro del Génesis, donde se hace referencia a sí mismo a algunas leyes del código de Hammurabi. En esa época, la Biblia relata que se desata una gran hambruna sobre la faz de la tierra. Abraham baja desde el Negev a Egipto. Y es aquí donde aparentemente Abraham se da cuenta de que su esposa Sara es hermosa ante los ojos de los hombres. Una vez allí los príncipes de Egipto codician a Sara. Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana, pues de lo contrario podría ser asesinada. El faraón toma a Sara y trata a Abraham muy bien por causa de ella.
se le dieron ovejas, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Pero el faraón es maldecido por Dios. El faraón le reclama a Abraham por ocultarle que Sara era su esposa, y ordena a sus hombres que devuelvan a Abraham a la frontera con su mujer y todo lo suyo. Abraham, Sara y su séquito salieron de Egipto. Este relato es de tradición yavista, siglo IX a.C., tiene paralelismo en una tercera historia, la de Isaac y Rebeca, que se narra en Génesis 26. El esquema teológico es el mismo. La astucia del personaje bíblico y la providencia de Yahvé, siempre fiel a su promesa, traen la prosperidad en medio de las dificultades. La segunda vez, es con Abimelech. El gobernante en cuestión, Abimelech, se siente atraído por la esposa de Abraham, Sara e intenta casarse con ella. Como en la ocasión anterior, quienes la pretenden son maldecidos y descubiertos por el Señor y el gobernante termina dando a Abraham gran riqueza a cambio de que se retire. En la epístola a los hebreos posiblemente escrita por el apóstol Pablo, se aclara y profundiza que el nuevo sacerdocio de los creyentes en Cristo dejará de ser el judío, sacerdocio arónico, y será al estilo simbólico de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, quien apareciéndosele a Abraham y participando del pan y del vino en aquel encuentro trascendental salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es de considerar, pues, cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. En el relato del libro de Génesis, Lot no aparece en el encuentro con Melquisedec. Con esta administración, Abraham refuerza su relación con Dios, quien le bendice sobremanera. Algunas personas creen que Melquisedec es una cristofanía, pero el libro de los Hebreos, al parecer, hace una especie de analogía entre el pan y el vino que dio Melquisedec a Abraham con el ritual instituido por Jesús en la última cena. A esto se añade que el cristianismo primitivo era ajeno a las castas sacerdotales hebreas, quienes lo veían como una herejía, por lo tanto, los primeros sacerdotes cristianos no podían derivar de la casta sacerdotal hebrea, así que no tenían linaje, sin padre ni madre como Melquisedec. Melquisedec es visto por algunas versiones del cristianismo, debido al pan y al vino que dio a Abraham, como una especie de sacerdote profeta que ejecutó por primera vez el mandato del Mesías que llegaría muchos siglos después. Bajo esta tradición, Melquisedec fue el primer sacerdote cristiano, por ello el sacerdocio cristiano recibe por nombre sacerdocio de Melquisedec. Tras el período pasado en Egipto, Abraham, Sara y su sobrino Lot regresaron a en Canaán. Allí vivieron durante algún tiempo, incrementándose sus rebaños, hasta que surgió la discordia entre los pastores de Abraham y los de Lot. Abraham entonces propuso a Lot que se separaran, permitiendo a Lot que eligiera en primer lugar. Lot escogió la fértil tierra al este del río Jordán y cerca de Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham vivió en Canaán, trasladándose al encinar de Mamre, cerca de Hebrón, donde construyó un altar al Señor. Después de esto, una fuerza invasora desde la Mesopotamia septentrional, dirigida por Codorlaomor, rey de Elam, atacó y sometió a las ciudades de la llanura, forzándolas a pagar tributo. Después de 12 años, estas ciudades se rebelaron. Al año siguiente, Codorlaomor y sus aliados regresaron, derrotando a las rebeldes y tomando muchos cautivos, entre ellos Lot. Abraham reunió a sus hombres y persiguió a los invasores, derrotándolos cerca de Damasco. A su regreso se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec, quien lo bendice. El rey de Sodoma le ofrece a Abraham el diezmo de los bienes recuperados como recompensa, pero Abraham lo rechaza, de manera que el rey de Sodoma no pudiera decir yo he enriquecido a Abraham. Durante esta época, Sarai, al ser estéril, ofreció a su esclava, Agar a Abraham. Agar concibe pronto. Sarai, celosa, trata a Agar duramente, forzándola a huir. Cuando está en el desierto, el Señor se aparece a Agar y le dice, vuelve a tu señora y humíllate bajo su mano, pero prometiéndole que su hijo también será el padre de una muchedumbre. Su hijo se llamó Ismael, considerado el padre de los ismaelitas. Cuando Abraham tiene 99 años de edad, el Señor se le aparece de nuevo y confirma su pacto con él. Sarai dará a luz a un hijo que será llamado Isaac y la casa de Abraham deberá, a partir de entonces, circuncidarse. Entonces le dice que no se llamará Abraham sino Abraham y, dirigiéndose a Sarai, le dice que ya no se llamará así más, sino que su nombre será Sara. Finalmente, y en cuanto a Ismael, dice que engendrará 12 príncipes, que se convertirán en una gran nación. En el capítulo 18 se narra la aparición en Mamre. Yahvé se aparece a Abraham junto al encinar de Mamre, acompañado por 2 ángeles, los 3 en forma humana. Acoge a estos huéspedes en su casa y en la comida uno de ellos les reitera que Sara tendrá un hijo de ahí en un año. Se marchan de ahí en dirección a Sodoma, en compañía de Abraham. Este intercede ante Yahvé diciendo que no destruya a toda la ciudad por un puñado de pecadores. Así pide que no la destruya si encuentra primero 50, luego 45, después 40, 30, 20 y así hasta 10 hombres justos dentro de la ciudad. En cada una de las ocasiones, Yahvé les responde que si los encuentra, perdonará a todo el lugar en consideración a ellos.
Los dos ángeles fueron a Sodoma, donde los recibe Lot en su casa. Pronto se reúne una multitud alrededor de la casa de Lot, exigiéndole que les entregue a los dos hombres de manera que puedan abusar de ellos. Lot les ofrece a sus hijas, pero los hombres de la ciudad le siguen presionando hasta que los ángeles los hirieron de ceguera. Por la mañana, le dicen a Lot que huya y que no mire hacia atrás mientras las ciudades son destruidas. Sin embargo, su esposa desobedece y queda convertida en una estatua de sal. Después de estos acontecimientos, Abraham, que habita como forastero en Gerar, hace un pacto con el rey Abimelech. Es entonces cuando nace Isaac, de su esposa Sara, estéril hasta avanzada edad, el cual es considerado el único heredero, el cual fue padre de Esaú y de Jacob. Un rasgo recurrente de la historia de Abraham son los convenios entre él y Dios, que se reiteran y reafirman varias veces. Cuando a Abraham se le dice que abandone la ciudad de Ur-Kasdim, el Señor promete: yo haré de ti un gran pueblo. Después de separarse de Lot, Dios aparece y promete darle, a él y su descendencia, toda la tierra que tú ves y que multiplicaría su posteridad como el polvo de la tierra. Después de la batalla en el valle de Sidim, el Señor aparece y confirma la promesa. Más tarde, se profetiza que tus descendientes morarán como extranjeros en una tierra extraña, en la que serán esclavos y se verán oprimidos durante 400 años. Abraham hace un sacrificio y acepta el convenio, y Yahvé declara: a tu descendencia doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Al Quineo, al Quineceo, al Cadmoneo, al Jebeo, al Cereceo, a los Refaim, al Amorreo, al Cananeo, al Gergesco y al Jebuseo. Este convenio se refiere a la descendencia de Abraham a través de su hijo Isaac. El pacto no pasaría, sin embargo, a todos los descendientes de Isaac, sino que de Isaac el convenio se transmitió sucesivamente a Jacob, José y Efraín, de manera que mientras se profetizaba que el Mesías provendría de Judá, hijo de Jacob, esto es, el pueblo judío, el derecho de nacimiento de muchas naciones permaneció con Efraín, hijo de José. Cuando Abraham tiene 99 años de edad, el Señor se le aparece de nuevo para confirmar el convenio y le dice que cambie su nombre de Abraham por el de Abraham. Ordena a Abraham, además, que circuncide a todos los varones de su casa como señal del convenio. El sacrificio de Isaac. El personaje de Abraham es conocido por el relato del sacrificio de su hijo Isaac a Dios. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, el Señor ordenó a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio en la región de Moría. Según la exégesis, este relato parece justificar o enfatizar el abandono de la práctica cananea de sacrificar al primogénito. Se tiene la creencia de que Isaac era un niño cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su primogénito. Esto es así, ya que la palabra usada en la Biblia para muchacho es Nagar, en el Génesis, que se refiere a un muchacho en la edad de la infancia o adolescencia. El patriarca viajó durante 3 días hasta que encontró el túmulo que Dios le mostró. Ordenó al siervo que esperara mientras que él e Isaac subían solos a la montaña, Isaac llevando la leña en la que sería sacrificado. A lo largo del camino, Isaac pregunta una y otra vez a Abraham dónde estaba el animal para el holocausto. Abraham respondía que el Señor proporcionaría uno. Justo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, se lo impidió un ángel diciendo: no extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada, pues ahora conozco que eres temeroso de Dios. Y en ese lugar le dio un carnero que sacrificó en lugar de su hijo. Así se dice: el monte de Yahvé provee. Como recompensa por su obediencia recibió otra promesa de una numerosa descendencia y prosperidad. Después de este acontecimiento, Abraham no volvió a Hebrón, campamento de Sara, sino que en su lugar fue a Beerseba, al campamento de Ketura, y es a Beerseba donde el siervo de Abraham llegó a Rebeca, sobrina segunda de Isaac por parte de padre, que se convirtió en su esposa. Últimos años Sara murió a los 127 años de edad y fue enterrada en la caverna de los patriarcas cerca de Hebrón, que Abraham había comprado a Efrón el Geteo, junto con el campo adyacente. Abraham, recordando por este hecho, probablemente, su propia ancianidad y la consecuente incertidumbre de su vida, procura asegurar una alianza entre Isaac y una rama femenina de su propia familia. Su siervo, tradicionalmente identificado con Eliezer, fue enviado entonces a Mesopotamia para encontrar entre la parentela de Abraham a una mujer para su hijo Isaac. Eliezer marchó a realizar el encargo con prudencia, y regresó con Rebeca, hija de Otuel, nieta de Nahori, en consecuencia, sobrina nieta de Abraham y sobrina segunda de Isaac. Muchos comentaristas bíblicos creen que Rebeca era aún una niña cuando se casó con Isaac, mientras que Isaac tenía 40 años. Abraham vivió bastante tiempo después de estos acontecimientos. Tras la muerte de Sara, tomó otra esposa llamada Cetura y tuvo con ella 6 hijos: Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Abraham murió a los 175 años de edad. Fue enterrado en Hebrón junto con su primer mujer y el resto de su familia, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea, en lo que se conoce como tumba de los patriarcas. Bueno, amigos y amigas de YouTube, aquí el capítulo 5 de esta saga. Si te gustó mi video, déjanos manita arriba y suscríbete a nuestro canal para no perderte detalle de nuestros últimos videos. Hasta la próxima, amigos.